Quiero presentar a Jerónimo Arrieta Barros con la conferencia Factores imprescindibles en la habilitación del healthcare del futuro. Él es el líder del segmento de salud de Schneider Electric y vamos a ver su presentación. Bienvenido, Jerónimo. Jerónimo Arrieta Barros es actualmente el líder del segmento Healthcare en Schneider Electric Colombia. Es ingeniero electrónico con mención telecomunicaciones y máster en telemática, egresado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Urbe de Maracaibo, Venezuela. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de infraestructura tecnológica, donde ha pasado por roles tanto técnicos como comerciales y ahora muy enfocado en el segmento de Healthcare, aportando conocimiento en cuanto a procesos y herramientas para lograr clínicas y hospitales mucho más eficientes y sostenibles. Forum Salud Digital le da la bienvenida a Jerónimo Arrieta Barros. El día de hoy hemos estado escuchando conferencias de los procesos clínicos, enfocados todos en el tema clínico, pero dejamos siempre de lado un tema muy importante que es la infraestructura hospitalaria. Entonces yo voy a tratar de hablar un poco sobre esto. El tiempo es bastante limitado, pero pues trataré de ser muy específico. Y mi presentación se titula así, es un nombre medio cliché realmente, pero realmente considero que sí existen factores imprescindibles para poder habilitar el healthcare del futuro. Dentro de esos factores imprescindibles, el primero de ellos es poder tener edificaciones hospitalarias que estén centradas en el cuidado de las personas. Y para esto es sumamente importante garantizar que la infraestructura hospitalaria esté diseñada para promover un entorno de curación adecuado para los pacientes, pero asimismo no podemos dejar de lado la importancia de la seguridad del personal que está detrás de cámara, del personal operativo. Cuando hablamos de infraestructura hospitalaria centrada en las personas, surgen dos puntos bastante interesantes. Estos puntos son la seguridad del paciente y la satisfacción del paciente. Cuando hablamos de seguridad del paciente, estamos conscientes de que esto sigue siendo un reto bastante interesante para los hospitales, y no solamente en Latinoamérica, de hecho en los países más desarrollados también. De hecho, la Organización Mundial de Salud nos arroja unos datos bien interesantes, donde nos cuentan que el 8% de personas que acuden a hospitales salen en condiciones peores o causadas por eventos clínicos bastante desafortunados, ¿no? De hecho, esto puede pasar por temas de propagación de virus, que se consideran eventos adversos por medio de los equipos de climatización o de ventilación, o, ¿por qué no?, por medio de un incendio causado por fallas eléctricas dentro de la infraestructura hospitalaria. Y lamentablemente estos eventos adversos conllevan a la muerte o conllevan a empeorar la situación de salud de los pacientes que están dentro de la infraestructura, ¿no? Y es un punto bien interesante del que tenemos que cuidarnos, del que tenemos que dedicarle mucha más atención, porque esto no puede seguir pasando. Otro punto muy interesante de cara a tener infraestructuras hospitalarias centradas en las personas, y es algo que preocupa hoy en día a los directores ejecutivos de casi todos los hospitales del mundo, es la satisfacción del paciente. Para esto, para ellos, se ha convertido en un objetivo principal poder garantizar que las personas que acudan a su infraestructura salgan satisfechas. Y no solamente por temas de satisfacción del paciente, sino también por el acceso a los servicios y la forma como se entregan los servicios a las diferentes personas que acuden a la infraestructura hospitalaria. Otro punto que considero
bastante interesante cuando se habla de factores imprescindibles es poder contar con hospitales que sean hipereficientes. Y cuando hablo de hipereficiencia, me refiero a eficiencia operativa y a eficiencia energética. Y surge una pregunta: ¿por qué los hospitales o las clínicas deben preocuparse por ser edificios sostenibles, por ser edificios eficientes? Y para poder responder esta pregunta, vamos a contextualizar un poco más, ¿no? Actualmente, la Organización Mundial de Salud nos muestra las tendencias de cara al futuro del healthcare. Una de esas tendencias es que la población en general está envejeciendo, que la población en general está aumentando, y se proyecta que entre el 2000 y el 2050 pasaremos de 6 billones de personas a 9 billones de personas. Asimismo, pues también aumentará en creces la cantidad de personas envejecidas que van a necesitar atención en los cuidados de salud. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo la infraestructura hospitalaria hoy en día va a poder atender a todas esas personas que van a necesitar más servicios médicos? Y si nos vamos a otra tendencia, podemos evidenciar que está proyectado un decrecimiento, un déficit de 18 millones de empleados del cuidado de la salud de aquí al 2050, ¿no? Entonces es bastante preocupante y también nos lleva a preguntarnos cómo vamos a atender a más personas con mucho menos recurso profesional, ¿no? Otro punto interesante de estas tendencias es la preocupación de los directores ejecutivos de los hospitales por el desempeño financiero de las clínicas, de los hospitales, debido a que los costos cada vez están incrementando cada vez más, y de hecho son datos reales, ¿no? Y pues me gustaría hablar un poco de datos del 2019, antes de haber sido golpeado por una pandemia tan agresiva como la que nos golpeó, y podemos identificar que realmente el costo o el gasto sanitario estuvo alrededor del 10% del Producto Interno Bruto Mundial, y son datos del Banco Mundial. Si lo vemos a nivel nacional, realmente Colombia hizo inversiones en temas de costos sanitarios alrededor del 7.1 versus el Producto Interno Bruto en el 2019, mientras que países desarrollados como Estados Unidos hicieron inversiones del 16% frente al Producto Interno Bruto. Entonces son temas que tenemos que tener muy presentes frente a los costos, porque los costos van incrementando cada vez más, y ya sabemos que los presupuestos con los que se dispone para poder tener una infraestructura hospitalaria hipereficiente son bastante ajustados, ¿no? De por sí. ¿Cómo llegamos a tener edificios hipereficientes? Pues básicamente debemos pensar en reducir los costos de energía. Adicionalmente, reducir los costos de operación y mantenimiento. Por lo general, los costos de operación y mantenimiento están proyectados entre un 60 y 80% del costo total del ciclo de vida de un hospital proyectado a 50 años. Y si hacemos cambios sobre cómo operamos y cómo mantenemos los hospitales el día de hoy, podemos evaluar tasas alrededor del 30% de disminución en los costos operativos de cara a nuestra infraestructura hospitalaria. Y de cara al hecho de poder ser más eficiente a nivel operativo, podemos pensar en el hecho de poder darle herramientas al personal médico, tanto enfermeras como doctores, porque en promedio una enfermera desgasta una hora de su turno buscando los diferentes activos médicos que necesitan para garantizar el cuidado de las personas. Entonces, para esto tenemos que brindarle solución a las enfermeras de tal forma de que ellas puedan utilizar ese tiempo de manera mucho más óptima, que es un tiempo precioso que pueden utilizar garantizando el mejor cuidado de la salud de los pacientes que están en el entorno hospitalario. Otro punto muy importante es la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia hospitalaria, es un tema bastante extenso y bastante interesante, porque desde nuestro concepto la resiliencia debe poder preparar a la infraestructura hospitalaria para ser predictivo, para poder protegerse contra los diversos riesgos que generan tiempos de inactividad o tiempos muertos dentro de la infraestructura, y que pues por lo general eso termina representando un costo impresionante, ya sea de cara a la seguridad del paciente o de cara a la continuidad del negocio. Desde Schneider Electric
nosotros evidenciamos 7 conceptos muy importantes de cara a la resiliencia hospitalaria, y estos 7 conceptos básicamente son poder tener operaciones más remotas, poder tener disponibilidad y confiabilidad de la energía, poder mejorar los términos de ciberseguridad, que aunque parezca mentira, se ha convertido en un tema sumamente importante y que genera pérdidas de 7.1 millones de dólares, o hasta puede costarle a una infraestructura hospitalaria 280 días el poder recuperarse de cualquier eventualidad que surja de cara a la ciberseguridad y que lleva a las infraestructuras hospitalarias a cerrar sus puertas, a cerrar su operación, a trasladar pacientes a otros sitios para poder mitigar esos problemas que se están viviendo mientras simplemente se llega a identificar qué problemas está ocurriendo dentro de la infraestructura. Y cuando se habla de resiliencia, también va muy ligado a los cortes de energía. Si dentro de nuestra infraestructura hospitalaria llega a fallar la energía, es un problema bastante interesante. Imagínense una sala de cirugías, operaciones de corazón abierto, que se quede sin energía, que la planta ya no pueda reaccionar, el problema al que nos estaríamos enfrentando. Y para esto podemos implementar soluciones que nos ayuden a ser predictivos, que nos ayuden a hacer mantenimientos basados en condiciones para evitar este tipo de tiempos muertos, de tiempos de inactividad en la consecución del negocio. Y por último, pero no menos importante, dentro de otros 4 factores que mencionaba, está la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, la mayoría pensamos que la sostenibilidad se define en reducir la huella de carbono y ser más eficiente a nivel energético dentro de la infraestructura. Pero cuando hablamos de infraestructura hospitalaria, tenemos que tener presente que la sostenibilidad también se trata del cuidado de las personas y del cuidado del medio ambiente. De hecho, si miramos a los hospitales del mundo como un país, es bastante complejo porque estaríamos viendo el 5º país más grande con emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual se convierte en un problema bastante significativo, y es por ello que los hospitales y las clínicas están apostando a soluciones tecnológicas para poder disminuir y poder contrarrestar todo ese efecto que está causando a nivel mundial por la emisión de gases de efecto invernadero. Conclusión, y resumiendo rápidamente, tenemos 4 pilares fundamentales de cara a la habilitación del healthcare del futuro. Una es tener edificaciones que estén centradas en las personas, que estén habilitadas para las personas, que promuevan la seguridad de los pacientes, que promuevan un entorno de curación apropiado y que sobre todo garanticen la seguridad de las personas que están detrás de la operación hospitalaria. Segundo, tener edificios mucho más eficientes a través de plataformas que se controlen de extremo a extremo, que estén perfectamente relacionadas o integradas o con la interoperabilidad de los datos, para que de esta forma podamos tener espacios mucho más atractivos para la atención médica y para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También un punto muy interesante es la resiliencia. Hace poco estuve participando en un panel de especialistas en temas de la salud, y cuando hablaban de resiliencia hospitalaria, ellos hacían mención y la definían como la capacidad de poder prepararse, de poder estudiar las diferentes gamas de eventos adversos que puedan representar un problema bastante significativo para la continuidad del negocio y la seguridad de los pacientes dentro de los hospitales. Y estoy sumamente de acuerdo con eso. De hecho, desde nuestro punto de vista, que es el área no clínica, sino lo que estamos detrás de escena, ¿sí? Que somos los que ponemos a funcionar realmente todos esos procesos y soportamos toda esa operación que ustedes desempeñan muy bien dentro de los hospitales, esto suele ser sumamente importante por los ejemplos que mencionaba previamente, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la sostenibilidad. Se trata simplemente de ser más sostenible. Hacia allá tenemos que apuntarle. Tenemos que lograr tener edificaciones que estén acorde con el medio ambiente y con todos los propósitos que se han venido generando a nivel global, ¿no? Los hospitales son lugares donde vivimos momentos extraordinarios, momentos muy cotidianos, pero que finalmente son
infraestructuras sumamente necesarias de cara al bienestar del ser humano, ¿no? Y por ello, desde Schneider Electric nos unimos con clientes de la atención médica para poder llevarlos a la transformación digital, para poder hacer posible edificios más sostenibles, para poder hacer posible edificios totalmente resilientes y que le permitan continuar con su operación. Desde el punto de vista de operación y mantenimiento, siempre estamos a la vanguardia buscando cómo hacer más eficientes los edificios a través de soluciones tecnológicas, ¿no? Y contar con edificios donde podamos tener a nuestro personal operativo con herramientas que puedan hacer gestión total a nivel de seguridad, de infraestructura, que puedan gestionar los sistemas mecánicos, que puedan gestionar y predecir cualquier problema con los sistemas eléctricos, que puedan ser interoperables o integrarse con el sistema de gases medicinales, con el sistema de las señales biomédicas, con los equipos de imagenología, es sumamente importante para nosotros desde el punto de vista de Schneider. Por ello, lanzamos al mercado soluciones como EcoStruxure. EcoStruxure es un ecosistema que se encarga de poder recopilar toda esa data de los diferentes elementos de hardware que tenemos desplegados en nuestras edificaciones para poder hacer procesos, para llevar procedimientos que nos permitan tener edificios mucho más eficientes. De hecho, EcoStruxure Building Operation es el corazón de nuestro Building Management System y está enfocado en garantizar una curva de aprendizaje para los operadores muy fácil, que le permita a los operadores poder usar este tipo de herramientas, que con ellas puedan sentirse cómodos y que puedan brindar un valor agregado de cara a la operación clínica. Además, es una plataforma totalmente abierta, puede integrarse, puede trabajar de la mano de todas las diferentes marcas que ustedes tengan implementadas en sus edificaciones para poder hacer esto posible y no trabajar como silos, ¿no? Y EcoStruxure Building Operation nos lleva a EcoStruxure for Healthcare. EcoStruxure for Healthcare es la plataforma que nosotros definimos como aquella que está preparada para la atención del cuidado de la salud, aquella que va a llevar a los hospitales a hacer edificaciones resilientes, a hacer edificaciones sostenibles, a hacer edificaciones que estén pensadas en la seguridad del paciente, es decir, que estén centradas en las personas y que garanticen la seguridad del personal operativo. En esta plataforma, como lo pueden ver en la diapositiva, podemos integrar todo lo que rodea la infraestructura hospitalaria. No solo se trata de que hablen de un Building Management System para proteger temas mecánicos, para proteger temas hidráulicos, sino llevarlo a otro nivel. Llevarlo a un nivel donde podamos asociar el HIS, el Hospital Information System, y que con esta herramienta podamos secuenciar procesos para que cuando un paciente ingrese a su sala, automáticamente, al hacer el registro, el BMS le pueda dar la orden o la indicación a la sala de que se encienda el aire acondicionado a la temperatura que el doctor cree conveniente, que la iluminación también esté graduada a los niveles que se consideren correspondientes, y que adicionalmente también poder tener integración con el llamado de enfermería, con la televisión, con la nevera, y de esta forma poder tener más preciso cuánto sería el costo asociado a tener un paciente dentro de una habitación, ya desde un punto de vista distinto. Y para concluir, pues comentarles que EcoStruxure for Healthcare está totalmente diseñado para que su equipo de operaciones pueda contar con esa herramienta que los va a llevar a disfrutar y por el camino de la digitalización y de la electricidad 4.0, que es un tema muy extenso y que podemos tocar en otra oportunidad. Muchísimas gracias.